Buenas noches, profesor. Soy Adonis Hernández, le hablaré de redes neuronales y perceptrón. Eh, ¿Qué es una red neuronal? Una red neuronal es una red de aprendizaje con entradas de valores representativos. Esta como tal es una red neuronal. Estas son sus primeras neuronas y aquí tiene tres entradas como tal que se le asignan valores representativos. ¿Valores representativos en qué sentido? Eh, Valores de estadísticas y encuestas que nos permitan eh, dar un buen dato a la salida a través de muchos promedios que se sacan. Eh, Como bien les decía, un perceptrón tiene una entrada y una salida. Las salidas son procesadas a través de un núcleo por una secuencia de perceptrones. Este sería el núcleo y esta es la secuencia de perceptrones que están interconectados por omegas se representan con la W. Esta es una nomenclatura del peso del pulso, eh, del peso para esta es la nomenclatura para los pesos, en este caso de este peso, que nos dice, bueno, la función de este peso son las entradas de cada uno de él. En este caso sería el peso más la entrada que va de X1, va por la omega 1, la omega del nivel 1. Estas omegas aquí son del nivel 1, nivel 2, omegas, y estas acá son las omegas 3. O sea, va de entrada 1, X1, a aquí, o sea, de la omega 1 pasa por la omega 1, de X1 a 1 en este caso, que sería la primera neurona de este segmento. Acá la entrada 2, que sería esta aquí, X2, que va por la neurona 1, de 2 a la neurona 1 de este segmento. En este caso, más la entrada X3, que va por las neuronas 1, de 3 a la neurona 1. O sea, va por las omegas 1, de 3 a la neurona 1. Esta es una nomenclatura para los pesos. Los pesos en este caso son W. Un perceptrón tiene varias etapas. Bueno, la etapa inicial es la etapa de aprendizaje donde se ingresan los valores considerados representativos para una red, como estadísticas o casos relacionados con el tema, lo cual nos darán una salida inicial no muy lógica, ya que son sus primeros datos ingresados. Como bien lo dice el texto, eh, la etapa de aprendizaje es donde le ingresamos los primeros datos y este perceptrón apenas va a arrojar unos datos, pero no van a ser correctos, posiblemente serán errados, porque sigue otra segunda etapa donde a él se le va a entrenar, que sería, bueno, la etapa de la época, donde se le ingresan eh, de forma cíclica a nuestra red neuronal o perceptrón con el fin de calcular el error para llegar a una salida deseada. Eh, Como lo dice el texto, en esta etapa o época se le ingresan los valores de forma cíclica, varios valores repetidamente para que esta red se vaya entrenando y a medida que se va entrenando nos va a arrojar un valor cercano al real. Luego le sigue un test de validación, la etapa del test de validación, donde se ingresan datos desconocidos para la red, datos que no hayan sido ingresados en la etapa de aprendizaje ni en las épocas, para ver qué tanto se acerca nuestra neurona a los valores deseados y calcular el porcentaje asertivo de la neurona.
etapa se ingresan los valores desconocidos de nuestra neurona, valores distintos a los que ya se han ingresado tanto en la época como en el aprendizaje, para que ésta nos diga cuál es el porcentaje de asertividad que tiene con nuevos datos. Eh, Tomamos los datos que son parecidos luego de esta etapa. Los que son parecidos los mencionamos con un sí, los que no son parecidos con un no. Y esta fórmula nos indica cuál es el porcentaje de datos correctos, ingresándole en el exponente el número de valores de sí, en un denominador, en el numerador el número de valores de sí, o sea, de los datos parecidos, en el denominador el valor total de los datos y lo dividimos por 100 y esto nos dará el número de datos correctos o el porcentaje de datos correctos. ¿Cuál es el porcentaje eh, bueno que tiene nuestro perceptrón de cálculo? Se conoce la W, es uno de los términos utilizados acá, que ya le venía comentando, se conoce como omega, que son los encargados de conectar las neuronas. A su vez regulan la salida de estas a un valor deseado o al valor mínimo más cercano mediante esta función. Eh, Hay métodos matemáticos tales como el descenso de gradiente que nos permiten calcular eh, el valor correcto de nuestra omega y para así minimizar la función de la omega que permita llevarnos a un dato más cercano del valor real. Luego derivamos con respecto a los pesos, en este caso W. Vamos a derivar los pesos de W1, W2 y W3, iniciando por, bueno, derivamos Y, I. ¿Qué será I? Bueno, estas neuronas tendrán, por así decirlo, no sé, sus índices que serán llamados, bueno, esta tendrá la J, este será K, este será P y este será I. Derivamos Y sub I, ya sea la neurona 1 y I va de la neurona 1 hasta el número de neuronas que tenga este perceptrón en la salida. Por eso la nombramos como I. Eh, Derivamos Y sobre la derivada de omega 1, que omega 1 va de J, como habíamos mencionado, que nombraríamos a estas neuronas, acá, que es esta simbolización aquí de J acá. Eh, Iniciaríamos con XJ, que sería la primera neurona que va de XJ a la neurona A2. Las habíamos reconocido como K y hasta A2K. Esta ecuación nos la dan ya eh, para minimizar o hacer más cercano el valor el valor de las omegas. De esta ecuación entonces viene por defecto que es 1 menos la neurona a la que estamos trabajando, que sería A2K. Luego pasamos al siguiente, al siguiente,